Hola con todos, bienvenido a este tutorial de 3D Blast. Mi nombre es Carlos Sosa, soy un artista 3D de Quito, Ecuador. Pueden revisar mi trabajo en www.carlossosa3d.com o en mis redes sociales con Carlos Sosa 3D igual. Lo que vamos a hacer el día de hoy es vamos a aprender cómo utilizar mapas de desplazamiento en Blender. Entonces, como contenido vamos a ver la diferencia entre mapas de normales y mapas de desplazamiento, cómo utilizar mapas de desplazamiento en Blender y qué más podemos crear utilizando mapas de desplazamiento. Esta es una imagen que hice hace algún tiempo. Fíjense que eso es solo utilizando mapas de desplazamiento con algunas texturas, pero todas las montañas y las piedras están hechas con mapas de desplazamiento. Entonces vamos a ir al Blender, nos vamos a asegurar de estar en Cycles. Vamos a borrar esa luz, voy a colocar un plano, lo voy a llevar hacia arriba para hacer un esquema de iluminación sencillo. Voy a colocarle un material, le vamos a poner el nombre light o luz y va a ser emisión, y me aseguro que mi mundo esté en cero, la iluminación global, para no tener nada más que solo la luz principal. Y si hago un previo de render, fíjense que bueno, tenemos nuestro cubo y una luz bastante sencilla ahí. Voy a seleccionar el cubo y vamos a descargarnos unas texturas que podamos utilizar. Entonces, en este caso déjenme encontrar dónde está. Ya, vamos a ir a polyheaven.com, que tiene un montón de recursos de modelos y texturas que pueden utilizar. Entonces vamos a ir a texturas y aquí vamos a encontrar una textura que tenga bastante como detalle y bastante relieve, como algo tipo rocas. Puede ser entre estas de aquí podría ser. En caso voy a escoger esta que se llama Rock Boulder Cracked. Entonces ya me la descargué, simplemente le dan clic en descargarse. Pueden también cambiar el tamaño de las texturas y una vez que la hayan descargado, fíjense, ya la tengo por aquí. Viene también con un archivo Blender que ya viene con la textura lista, pero todavía no funciona el mapa de desplazamiento ahí, pero nosotros lo vamos a armar desde cero. Entonces fíjense que tenemos ahí todas nuestras texturas del color, el desplazamiento, la normal y el roughness. Entonces vamos a comenzar con nuestro mapa de color o difuso. Vamos a ir al Blender, vamos a nuestra ventana de shading. Ajá, ahí va a funcionar. Y simplemente vamos a traer esa textura, la voy a arrastrar por ahí, la conecto el color con color. Y si hago el render, fíjense que bueno, ya tenemos la textura por ahí. Quiero cambiar su tamaño, entonces asegúrense de tener activo el addon que se llama Node Wrangler. Entonces me voy a mis nodos y escribo Node. Y fíjense, ahí está Node Wrangler, ese tiene que estar activo. Eso les va a ayudar con todo esto de los nodos. Si aplasto Control T, fíjense, eso es algo que hace el addon. Me aparece unas transformaciones y mapping. Y con ese le puedo modificar en el tamaño. Entonces vamos a hacerle un tamaño de 3. Y bueno, igual podemos seguirlo cambiando luego. Está funcionando bien. Voy a mover esto un poquito. Vamos con el resto de texturas. Vamos con el roughness, que sería la cantidad de reflejo que queremos. Entonces, con control barra espaciadora voy a hacer esto más grande para que se vea mejor. Y lo conecto también al mapping. Y esta tiene que ser una textura de non-color, sin color. Y voy a conectar al roughness. Entonces, estamos bien. Probemos cómo va. Entonces, fíjense, no tiene reflejo casi porque, bueno, está bien eso porque es una piedra. Si le doy control shift clic, puedo ver que es casi completamente de color blanco, lo cual significa que está bien. El negro significa brillo y el blanco significa sin brillo. Entonces está bien. Vamos ahora con el del mapa de la normal. Vamos a conectarle con nuestro mapping. Le decimos que este igual es de non-color. Y vamos a colocar un nodo que se llama
normal map dentro de la categoría de vector, lo conecto y normal con normal. Y ahora fíjense que tenemos ya un poco de relieve, ¿no es cierto?, en los cracks que tiene en las hendiduras de esta piedra. Vamos a hacerle un poco más grande, pero fíjense que ya comenzamos a ver un poco más de detalle en las texturas y comienza a verse más realista también. Pero aquí viene el problema, y es que los mapas de normales están solo falseando el relieve, porque si lo vemos de cerca, bueno, se ve que como que estuviera con todo el relieve ahí en los detalles, pero si lo ponemos a esto de manera lateral o frontal, podemos darnos cuenta que es solo un cubo, no tiene ningún tipo de relieve más realista hacia los lados. No me muestra digamos, las piedras, las irregularidades que debería tener. Entonces, eso es uno de los problemas de los mapas de normales, ¿sí? Se me duplicó, voy a borrarlo. Ya. Entonces aquí es cuando entran los mapas de desplazamiento. Entonces vamos a traer nuestro mapa de desplazamiento. Aquí está el segundo. Entonces lo voy a arrastrar. Este también necesita estar conectado a los nodos de transformación para que tenga las mismas coordenadas de la escala. Y necesitamos también un nodo que sirva como un puente para conectar estos dos. Entonces va ahí, fíjense ahí donde dice displacement, no tiene el mismo color, entonces necesito hacer un puente. Entonces voy a irme al que dice displacement en la categoría de vector. Conecto en la altura o height y el displacement al displacement. Y veamos qué pasó. Si se fijan, es como que simplemente aumentó el efecto de la normal, como que le da más detalle en el relieve, un poquito más de profundidad. Pero si lo vemos nuevamente desde el perfil, todavía se ve plano. Entonces sigue siendo un cubo con una textura en vez de quizás una roca o algo con más detalle. Entonces la clave aquí eh, es que vamos a activar en el Blender la opción de mapa de desplazamiento, ya para que lo reconozca como mapa de desplazamiento. Entonces me voy a ir al material. Vamos a ir por acá, no. Debería estar ahí donde dice displacement, pero no sé por qué no está ahí. Entonces me voy a ir al que dice settings. Y aquí tenemos uno que dice superficie y ahí hay otro que dice displacement. Entonces aquí vamos a seleccionar el que dice displacement only o solo desplazamiento. Entonces vamos a dar clic en ese de ahí y veamos qué pasó. Ajá. Todavía nada, ¿sí ven? Bueno, parece que lo está intentando deformar, como que lo hizo más pequeño. Queremos mover este mid-level, que se refiere al nivel con respecto a la figura. Entonces le ponemos 0 va a estar al mismo nivel, pero la escala es la que debería deformar esto aquí, pero fíjense que solo no está funcionando todavía. Entonces, ¿por qué pasa esto? Vamos a poner otra vez en 1. Es porque el mapa de desplazamiento depende de los polígonos, depende de la cantidad de geometría que tengamos en un modelo 3D, porque realmente lo que va a hacer es va a deformar los polígonos de un modelo 3D. Entonces en este caso, fíjense, no tenemos nada de polígonos casi, es un simple cubo de bajo polígono. Entonces vamos a necesitar subdividirlo, entonces voy a darle en modo edición clic derecho, le digo subdividir y con Shift R divido, aumento repito la misma operación varias veces hasta que tenga muchas subdivisiones. Y si hacemos el render, fíjense que ahora sí hace una gran diferencia, ¿no es cierto? Ahora sí el mapa de desplazamiento está funcionando correctamente. Claro, está demasiado exagerado, pero se ve mucho más interesante que el anterior. Podemos traer la escala más abajo, punto 1, quizás no, punto 2, veamos. Pero lo importante es que si ahora lo vemos desde el perfil, podemos ver que ahora sí el relieve de los lados está cambiando. Es decir, ya no es un simple cubo, sino que ahora los filos, el perfil ya se está modificando. A contrario del mapa de normales que solo lo va a falsear.
Entonces fíjense que ahora, claro, si queremos que sea más exacto, podemos aumentar las subdivisiones. Claro, el computador se va a poner un poco más lento, o podemos colocar también un subdivision surface, teniendo siempre cuidado de no colgarle a su computadora. Esto requiere además procesamiento, y fíjense que eso les va también a suavizar muchísimo más a esos filos, esos bordes que tenemos por ahí. Podemos ponerle un nivel 2, la subdivisión, pero fíjense ahora la diferencia. Podemos aumentarle un poquito más, punto 3. Entonces ahí está, fíjense cómo los bordes ahora tienen también relieves, y hacia arriba y hacia abajo crea más contraste también en la imagen por los bordes como los hacen. Todo eso va a ser mucho más realista el momento de texturizar o de crear algún tipo de escena. ¿Qué pasó por aquí? Déjenme borrar el subdivisión y no, pensé que lo dupliqué. Ya, perfecto. Entonces, veamos otro ejemplo. Ya no quiero este cubo de aquí, solo lo voy a borrar por la X. Voy a colocar un plano, hacerlo un poco más grande, para ver qué otro tipo de uso le podemos dar a las mapas de desplazamiento. Voy a colocar un nuevo material. Vamos a cambiarle el nombre, bueno, como puede ser mapa de desplazamiento o algo que se acuerden. Y ahora vamos a trabajar ya con texturas no como imágenes, sino con texturas procedurales. Las texturas procedurales son texturas que vienen acá en el Blender que no tienen píxeles, sino que son vectoriales, es decir, las podemos escalar hasta cualquier tamaño y nunca se va a pixelar. Entonces nos vamos a las texturas y vamos a buscar la que se llama ruido o noise. Y si le conectamos y hacemos un previo de render, fíjense, tiene color. Entonces luego vamos a quitar eso. Podemos hacerle un poco más grande con control T el tamaño. Podemos trabajarle que tenga un poco más de detalle también. Y veamos. Esto solo estamos ahorita viendo qué es lo que hace, porque en verdad donde queremos conectarle es al desplazamiento. Entonces me voy a ir nuevamente a la categoría vector y displacement. Voy a combinar el factor, porque el factor, fíjese que no tiene color, entonces conecto el factor a la altura. Aquí dice height y obviamente no pasa nada. Vamos a activar el que dice displacement only. Tampoco pasa nada porque es el mismo caso que el anterior. No tenemos polígonos, entonces voy a subdividir varias veces. Y no, me olvidé, no lo había conectado. Bueno, igual. Ahí sí. Entonces, perfecto. Fíjense cómo ahora está realmente desplazando ese plano de ahí. Le vamos a colocar en 0 el mid-level y la escala podemos ponerle un poco más, o sea, 1.3. Entonces, fíjense que está desplazando esta imagen en base a la textura de ruido. Podemos también colocar un subdivision surface en este plano para que sea más exacto. Vamos a ponerlo en 2. Esto va a tomar tiempo para calcular, pero podemos aumentarle también el detalle en la textura de ruido. Entonces lo importante aquí es, bueno, esto está con bastante ruido, pero la idea es controlar la cantidad de ruido. No es tan fácil, pero les voy a indicar algunas formas de hacerlo, porque fíjense que está como bastante descontrolado. Entonces lo importante va a ser utilizar un color ramp. Voy a converter color ramp y le voy a conectar luego de la textura de ruido. Entonces, como el color ramp modifica los valores de blanco y negro, entonces me va a mostrar objetos por aislados. Es como que va a ser más exacto el mapa de desplazamiento. Vamos a llevar como por la mitad.
fíjense como ahora la punta del desplazamiento es como plano ahora. Ajá. Podemos llevarle más hacia atrás y vuelve a hacer lo que estaba antes. Entonces, fíjense, mientras más les uno, solo comienzan a aparecer en varios lugares. No aparecen todo ahora. Entonces puedo controlar como también la cantidad de estos objetos que aparecen ahí, de este desplazamiento. Podría crear varias cosas muy interesantes con esto de aquí. Puedo también cambiar la interpolación que hace el Blender para calcular esto. Entonces le puedo poner, por ejemplo, en este is. El constante siempre va a ser como más exacto y duro en las partes de arriba. Y pueden ir probando con cada una de las opciones de la interpolación, que cada una les va a dar un resultado diferente. Si veamos, ¿qué más puedo hacer por acá? Pongámosle en el B-spline. Tenemos, entonces podemos controlar la cantidad y la altura utilizando el color ramp. Veamos qué puedo hacer con esto de aquí. Entonces, lo importante es que puedo ahora comenzar a mezclarle con otras texturas. ¿Sí? ¿Qué me refiero? Voy a duplicar esta textura de aquí. Veamos, hagámosle un poco más hacia la izquierda. Jugar un poquito más con estos settings. Entonces, si queremos añadir otro más, veamos. Luego iniciaran como montañas, ahora se transformó en algo diferente. Ya. Entonces va a servir para añadir un poco más de detalle los otros. Veamos. Ya, entonces me voy a ir al otro mapa de desplazamiento para añadir más detalle. Le vuelvo a conectar al color ramp y le conecto al displacement. Ajá, por ahí. Y modifiquemos estos valores de aquí. Entonces, detalle, podemos mover el color ramp. Se ve bien por ahí. El tipo de cálculo de la interpolación también puede afectar. Sí, por ahí se ve mejor. Modificamos la escala. Ajá, son como bastantes montañas. Si ponemos una cámara por ahí dentro, fíjense que podemos comenzar a crear algunos ambientes o escenas más complejas. Entonces, bueno, mezclemos a los dos. Voy a colocar un color mix y voy a mezclar las dos, digamos, texturas de desplazamiento. Ajá, este que teníamos como más marcada. Intentemos cambiarla un poco más. Veamos. Ajá, por ahí. Ajá, igual. Veamos, hay que seguirle. Solo tener paciencia con el color ramp para ir viendo los resultados que nos dan. Veamos otro modo de fusión. No quiero demorar más en esto. Veamos. Entonces, bueno, pueden seguir jugando con esto. Es bastante divertido los resultados que se puede obtener. Entonces, fíjense, les voy a mezclar a estos picos con el de abajo, que era como más la textura de montañas. Y puedo cambiar, fíjense, el resultado que me va a dar. Y también podemos jugar un poquito con los modos de fusión.
Fíjense, se va a poner acá en un overlay y va a cambiar también el resultado de cómo está mezclando. Entonces, fíjense, ahora tenemos esos picos y al mismo tiempo el suelo está poblado también como de irregularidades. Podemos jugar poniéndole, no sé, podemos hacer como huecos, podemos encontrar varias formas interesantes. Entonces la idea es simplemente que se mantengan jugando con estos seteos. Podría hacer luego un tutorial también sobre cómo hacer unas montañas, pero bueno, escríbanme en los comentarios si les gustaría ver eso. Y espero que estos consejos les hayan sido útiles, que hayan aprendido un poquito más de cómo utilizar los mapas de desplazamiento en Blender. Espero continuar subiendo más tutoriales pronto, entonces igual, si tienen ideas para nuevos tutoriales, pónganlo en sus comentarios para poder realizarlos y con gusto los hago. Alguien me preguntó acerca de este tema del Blender que estoy utilizando, se llama Graphito. Si buscan Graphite en inglés en Google les va a aparecer y pueden instalarlo también. Entonces, bueno, gracias por su atención y nos vemos en el siguiente tutorial.